Atención, atención. Una confusa situación se ha presentado este mediodía aquí en las instalaciones de la Embajada de República Dominicana, cuando un grupo de deportistas con sudadera verde ingresó a la sede diplomática. Villa Chiva, la dinámica del periodismo que va de afán. Como sucede con toda esta clase de noticias, los medios están sorprendidos. Y los medios, al parecer, tienen que comenzar a improvisar. Es el primer error. Porque ante un hecho de estos, la improvisación lleva a cometer muchos errores. ¡Yo! ¡Correcto! Yo me les vuelvo a identificar. Guillermo Franco Fonseca, de Promos y de Vea. Politólogos, exmiembros del M19, analistas de medios y periodistas nos cuentan sobre Villa Chiva, detalles y las lecciones que esta situación atípica vivida en 1980 en Bogotá le dejó al periodismo colombiano. Javier Darío Restrepo, analista de medios, nos da su punto de vista sobre el papel del periodismo en Villa Chiva. Otra lección, ya esa de tipo positivo, fue la capacidad de los periodistas de reaccionar y de someterse a condiciones difíciles con tal de obtener una buena información. ¡Correctamente! ¡Muy bien! Que el personal de la 30 se retire porque van a comenzar a disparar. La 30, Darío Villamizar, exmiembro del M19. Villa Chiva fue determinante en una solución incruenta a la toma de la embajada. Juan Guillermo Ríos, periodista de la época. Pues en términos generales se informó lo que se tenía que informar. Francisco Tulande, quien en ese momento hacía parte de RCN Radio. Nosotros no estamos preparados, yo creo que nadie, en otros países quizás sí, no sé, para ciertas coberturas. Les cito el caso del Armero, el mismo Palacio de Justicia, la toma de la embajada. El comando del ejército confirma que hay un total de 10 embajadores dentro de la embajada. Cuando llegamos era una confusión impresionante. La embajada quedaba ahí al frente de la Universidad Nacional sobre la 30, cerca a la 45. El ejército apenas estaba llegando, apenas cuando nosotros llegamos no había ningún control sobre el sitio. Cuando llegamos a la facultad es que nos comentan lo que está sucediendo al frente, que se han tomado la embajada y que había orden de desalojo. Muy urgente. Washington confirma que el embajador de Estados Unidos en Colombia está entre los rehenes. Se hace un poco difícil el acceso eventual de los cuerpos secretos o de los cuerpos de rescate hacia el sitio donde está la embajada debido a su ubicación. ¿Por qué el M19 se toma la embajada de República Dominicana? ¿Qué buscaban con esto? ¿En qué situación estaba el país, que en ese momento era gobernado por el liberal Julio César Turbay? ¿Cómo iniciábamos la década más agitada en la historia colombiana? Los 80. Eran tiempos de bohemia, de deporte, de mucha actividad porque estaban alborotados los movimientos sociales en el gobierno de Turbay Ayala y había mucha actividad, mucha noticia. Baja una mula del monte, viene montando Ramón, mula revolucionaria, bajará revolución, mula revolucionaria. Así lo ve el politólogo Freddy Canti. Algo que me pareció interesante de esa toma en comparación con la toma del Palacio de Justicia es que la toma de la embajada fue más simbólica y fue más un golpe limpio. María Eugenia Vázquez es guerrillera del M19 y participante de la toma a la embajada. Cuando se recuerda el evento de la embajada, se recuerda la toma de la embajada y el intercambio de rehenes y la negociación. Pero no se recuerda que eso está en un contexto en el que las organizaciones de derechos humanos son las que denuncian y son las que ponen sobre el tapete el tema de las torturas y de los juicios hechos por militares como inconvenientes, digamos como que rompen el Estado de Derecho. Sus condiciones eran las mismas que se dijeron hoy
lo que se han dicho, 311 presos políticos, 50 millones de dólares y unas publicaciones en todas partes del mundo. Yo le manifesté sobre los 50 millones de dólares que no se hiciera ilusiones, que 50 millones de dólares es algo que no se ha visto aquí sobre una mesa para regalárselos a nadie. Y digamos la acción no fue exitosa en la medida en que pudo visibilizarse una problemática muy particular que vivía no solamente el M-19, sino la democracia en Colombia, ¿no? En ese momento el gobierno de Turbay era un gobierno que se mostraba claramente como un gobierno represivo, antidemocrático, violador de los derechos humanos, el estatuto de seguridad, la vigencia del estado de sitio, en fin, todos estos aspectos que contra los cuales el M-19 enfocó sus esfuerzos político-militares en la época. Entre tanto, los periodistas que estamos cubriendo la información desde este sitio, a pocos metros de la embajada, hemos sido obligados por la policía a cubrir la información acostados sobre el piso. Mientras tanto, en el sector opuesto, en el sector occidental de la carrera 30, hay un grupo de personas que han iniciado dando voces, dando gritos y entonando algunas frases de las que se escuchan comúnmente en las manifestaciones callejeras. La casa donde funciona la Embajada de República Dominicana en Bogotá fue hasta el 10 de mayo la residencia de doña María Eugenia Rojas de Moreno, la hija del general Gustavo Rojas Pinilla, quien ocupó la presidencia de la República de Colombia. ¿Qué más necesitan? El walkie-talkie ya viene. Usted sabe que lo están consiguiendo y yo, con todo gusto, si ustedes lo autorizan, se lo llevaré. No. Se retiren de la ventana. 7-1, escúcheme, diga si me escucha 7-1. Mire, 7-1, en la parte de ustedes hay una ventana donde hay gente y esa gente que está de ese lado es la que debe retirarse, por eso es lo que no quieren el diálogo. Hay gente en la ventana de ese lado y por eso no hay diálogo. ¿Qué es Villa Chiva? ¿Cómo se formó el campamento desde donde los periodistas cubrieron uno de los hitos más importantes en la historia colombiana? ¿Cómo fueron retratados en la prensa las noticias que se daban desde la embajada, donde por primera vez el gobierno dialogaba con una guerrilla nacional? Javier Darío Restrepo, analista de medios, nos da su punto de vista sobre el papel del periodismo en Villa Chiva. Ya después le dieron el nombre de Villa Chiva, un nombre completamente desacertado, pero que correspondía a una de las preocupaciones de ese momento que todavía no han desaparecido, que el periodista está para informar chivas y no para informar inteligentemente. Juan Guillermo Ríos, periodista de la época. No se perfilaba para el arco, pero cuando yo me di cuenta con algunos colegas que no liberaron rehenes inicialmente, y cuando yo me di cuenta que el M-19 impuso como condición para liberar los primeros rehenes que se entablaran las negociaciones entre el gobierno y el M-19, y el gobierno accedió, entonces yo dije, esto va para largo. Francisco Tulande, quien en ese momento hacía parte de RCN Radio. Ya a los 3 o 4 días se ve la necesidad de hacer guardia día y noche, y es cuando nace el campamento que después les llaman Villa Chiva. Empezó con los periodistas de agencias internacionales que tenían como experiencia en coberturas en guerras y vainas de esas. Entonces se oían sus carpas, sus provisiones, algo que no era muy común para nosotros, ¿me entiende? Entonces pues se aprendió un poco de ese tema y se volvió una especie de, una especie de campamento donde había intercambio de información, camaradería, bohemia, poesía, en fin, e información. Había como unas guardias especiales para avisar, para alertar sobre los movimientos que hubiese, porque ¿qué ocurrió? Que todo era noticia. La prueba de eso fue uno de los primeros episodios que se destacaron mucho, el de un periodista que no sé por qué razón resultó
entrando a la embajada en calzoncillos. Creo que era por las normas que estaban dictando los secuestradores, los guerrilleros. Entonces, para evitar que alguien entrara allí con armas, se fue quitando los pantalones en la camisa y entró únicamente en calzoncillo. ¿Era para entender mejor el fenómeno? No. Era para estar allí y ganarle a la competencia. Entonces, soy consciente de que ese fue uno de los primeros errores que cometimos. Guillermo Franco, uno de los periodistas ícono presente en Villa Chiva, cuenta este episodio. Ahí varios se intentaron entrar, camarógrafos y fotógrafos, y fueron rechazados porque no querían cámara ni nada de eso. Sí. Pero entonces yo, un instinto de reportero, me desnudé rápidamente, me quité todo y con un pañuelo en la mano y con el carné del periodista y un carné en la mano, y dentro del pantaloncillo se me ocurrió llevar una grabadora, mini grabadora, porque yo aspiraba a entrar a la embajada y hacer un reportaje. Es un factor decisivo allí donde hay libertad de prensa, donde hay cierta transparencia. Para que entre la radio y la televisión, pues es más difícil cometer torpezas, porque ya todos los ojos nacionales e internacionales están puestos en ese lugar. Los periodistas desplegaron mucha imaginación para vencer los obstáculos que había para tener buena información. Es natural que hubiera una voluntad de secreto por parte del gobierno, porque ese secreto era necesario para llevar a cabo una buena operación de rescate de los que estaban allí presentes. Ese fue un elemento positivo. Sí, sobre las 2:34 de la tarde, un oficial del F2 acaba de informar que ninguno de los diplomáticos presentes en la Embajada de República Dominicana fue herido, siquiera maltratado por los guerrilleros. Solamente, como se informó, resultó con un tiro en la ingle un soldado que ya fue evacuado de este sector. Correcto, le repito, que hay varios heridos dentro de la embajada, y hasta tanto no llegue el walkie-talkie, no evacuarán los heridos. Pasito, que no están dejando escuchar nada de lo que ellos están pidiendo. Las instrucciones de la gente que está en estos son las siguientes. Oído, copia. Preguntarle al gobierno de Colombia. Preguntarle al gobierno de Colombia. Instrucciones, preguntarle al gobierno de Por Colombia. medio de la Cancillería. Que está dispuesto a dialogar. Además de los embajadores, hay más de 50 personas. Atención, esta es una información de última hora. Hasta el momento, 6 personas han resultado heridas en el incidente de la toma de la Embajada de la República Dominicana. A no ser que se presente una operación muy habilidosa, es muy difícil que en las próximas horas lleguen a entrar a la embajada, porque corre el peligro la vida de todos los diplomáticos allí que están como rehenes. ¿Cómo convivían entre sí los periodistas? ¿Cómo era la relación entre periodistas y militares, entre periodistas y los guerrilleros del M-19? ¿Primaba la chiva o la convivencia entre colegas hizo que el periodismo fuera un oficio cooperativo? Juan Guillermo Ríos, periodista de la época. Eso fue muy complicado porque el gobierno de Turbay no quería que nosotros nos informáramos. Y cada vez que nosotros informábamos, ellos desmentían. No es cierto que estemos negociando, no es cierto, pero como si estaban hablando en la camioneta, entonces eso era una negociación. Francisco Tulande, quien en ese momento hacía parte de RCN Radio. Era muy complejo porque ellos cumplían sus órdenes, nos llamaba la atención digamos, ese rigor con que se trabajó. Obviamente el que estaba de por medio, había muchísimo de por medio. Entonces ahí ni salvoconductos, ni carnés, nada valía, todo era noticia.
Si salió un guerrillero, que se asomó un guerrillero, que tomaron la foto del guerrillero, que llegó un negociador, eso se convirtió en noticia. Además uno empieza, como los ojos del país están focalizados en eso, uno empieza, el jefe a demandar, el sistema y la misma comunidad demanda, bueno, información, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en la embajada? Digamos que fue tirante. Los militares no les gustaba que nosotros estábamos ahí. Intentaron durante muchas ocasiones desocupar Villachiva y no pudieron. Llegaban, traían, córranse para allá, y nosotros nos corríamos. María Eugenia Vázquez es guerrillera del M-19 y participante de la toma a la embajada. Eso fue una de las cosas más conmovedoras, porque desde el comienzo nosotros sentíamos el apoyo de la gente de la Universidad Nacional, que la militarizaron, pero sentíamos y oíamos las manifestaciones, sentimos todo el tiempo el apoyo de la prensa que estuvo en Villachiva. Ayudó mucho también la colaboración entre los propios periodistas que, contrario a lo que es su lógica de trabajo, periodista generalmente trabaja es para su empresa y contra las otras empresas. Esa es una actitud mental muy conocida. Allí, por razón de la duración que tuvo esto, los periodistas hicieron muy buena relación entre ellos, se prestaron colaboración hasta cierto punto. El punto que marcaba la necesidad de la empresa de ganarle a los otros y de dar una mejor información. Perdón. No vayan a disparar flash. Listo, mi capitán. No, por favor, nada de flash. No hagan amagos, por favor, qué vaina. Sí, flash, señores. Le ruego el favor, sí. Le ruego el favor, mire que esto es peligroso, está jugando la vida de dos señores. Afirmativo, sí, siga. Los del megáfono me están escuchando, adelante. Sí, lo estoy escuchando. Avísele al doctor Vázquez Carrizosa, otro doctor, que el nuncio apostólico va a abrir la puerta. Mucho ojo. Por favor, todos los periodistas, eviten la fotografía. Bueno, señor mayor, vamos a... Ay, no me empuje, yo ya salgo. Tranquilo, yo no tengo cámara. Aprendimos de Villachiva qué lecciones nos deja a los periodistas este suceso. La lógica periodística indica que el gran objetivo es prestarle a los receptores de información la mejor de las informaciones. Y para que una información sea mejor, necesariamente tiene que ser profunda, o sea, de mucho análisis. Todos los días se hay historia, la historia humana, la historia económica, la historia política. Mirar la historia y buscarla desde diferentes puntos. Para evitar la improvisación, los medios necesariamente tienen que descartar el factor tiempo que les impone una prisa para hacer competencia con los otros noticieros o los otros medios de comunicación. Es que en el momento uno no alcanza, hay un hecho y está sucediendo y lo estás narrando, ¿cierto? Porque no se sabía, se tenía como un conocimiento de qué se pretendía, cuál era el alcance, cuáles eran las pretensiones. Entonces tú informas, lo que tienes es absolutamente de primera mano, ¿entiendes? O sea, no había un elemento para construir debidamente una historia. Ya después era diferente, pero al principio fue muy difícil. Los primeros días fueron muy complicados, de verdad. Y uno de los elementos de ese análisis tendría que ser necesariamente la triple dimensión temporal. Allí debemos preguntarnos, y después íbamos corrigiendo eso, debemos preguntarnos cuáles son los antecedentes que tiene esta toma. Eso se convirtió en una constante
intercambio de información y como de solidaridad de gremio de cara a lo que podía ocurrir en la embajada. Están dadas las condiciones para que el periodista examinara sus técnicas y su actitud. Villachiva nos enseñó, como nos enseña todo lo que cubrimos diariamente. El que diga que nada enseña es porque nada sabe. Siguen sorprendiéndose los medios, siguen en competencia comercial y sobre todo siguen sin adoptar una actitud analítica frente a los hechos. Cuando te digo analítica, tiene que ser ir más allá de ser un registro pasivo de lo que sucede, como si fueran espejos mecánicos que reflejan la imagen y punto. Allí eso hizo falta y sigue haciendo falta en el cubrimiento de las informaciones en Colombia. Pues mire, yo ante todo, de manera muy amistosa, quiero rectificar lo que se ha publicado de que yo fui por invitación de los subversivos, porque eso me colocaría como una especie de embajador del M-19. Y yo no aspiro a tanto. De modo que mi ida fue a petición del presidente Turbay. Entré en conversación con el comandante 1, a quien pude ver ahí en un cuarto oscuro, porque eso estaba oscuro. Hablamos como cerca de 3/4 de hora, muy claramente. Él me planteó las condiciones, yo le contesté que yo no era miembro del gobierno, que yo se las recibía, pero que yo no iba a negociar, que yo no podía comprometerme. Esa fue una negociación que le sirvió al país. Eso lo reconoció hasta el presidente Turbay. En esta negociación no hubo vencidos y vencedores, ganamos todos. Puede decirse que el orden jurídico es el victorioso, que no hubo necesidad de salirnos del marco de la Constitución ni de la ley, y que es el triunfo más grande que haya obtenido la vocación jurídica y democrática de nuestro pueblo. El periodismo no debe marcar hitos, sino ser el gran registrador y el fiel notario de lo que ocurre. Lo es en la medida en que el hecho lo impactó y lo logró, ¿cierto? Eso fue un hito en la lucha del terrorismo y de la insurgencia en América Latina. El día en que los periodistas colombianos seamos capaces de imponernos como disciplina después de cada cubrimiento, preguntarnos en qué fallamos para corregirlo, ese día el periodismo colombiano comenzará a ser mejor que cualquier otro periodismo. Urgente, hace 25 minutos se encuentra parqueado en el aeropuerto militar contiguo a El Dorado el jet de Cubana de Aviación que ha de conducir hasta La Habana, aparentemente en escala técnica, a los guerrilleros que mantienen hasta hoy como rehenes a un grupo de diplomáticos en la ciudad de Bogotá.